El tío que se tiraba a mi mujer se sentó a cenar en mi mesa el jueves pasado. Lo invité yo, con mis propias manos. Le serví vino, le pasé el pan y hasta le reí los chistes. Marta no dijo ni una palabra. Ni una sola. Ni una mirada, ni un gesto raro. Todo parecía normal. Esa fue la primera pista. Nunca antes había visto a ese tal Víctor. Según Marta, era un compañero nuevo del instituto donde ella daba clases. Muy simpático, ya verás, dijo. Me lo presentó como si nada. Y yo, como un idiota, le di la mano, le ofrecí otra copa y le abrí la puerta de mi casa. Esa cena fue en nuestro piso de Torrejón, donde llevamos viviendo 6 años. Yo había hecho una lasaña al horno y Marta trajo una botella de Ribera del Duero. Hablamos de fútbol, del calor que hacía últimamente y de lo mal que iba la educación en España. Nada fuera de lo normal. Pero había algo raro. Algo que no supe explicar en ese momento. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, que se me quedó grabado. Cuando fui a la cocina a por el postre, escuché una risa ahogada. Una risa de esas que no se fingen. Y no era la mía. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber pensado que eran cosas mías. Pero no. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con los ojos abiertos, sintiendo algo que no sabía si era rabia, tristeza o una mezcla de ambas. No tenía pruebas. Solo un presentimiento. Y como un cabrón testarudo, decidí que iba a averiguar la verdad. No con el móvil. No con cámaras. Con algo mejor. Observando. Esperando. Y tendiéndoles una trampa. Durante el fin de semana me mantuve en silencio. No dije nada, no insinué nada. Marta se comportaba como siempre, cocinaba los domingos por la mañana como si todo estuviera en orden, se ponía la radio mientras recogía la casa, hacía planes para el siguiente puente en Valencia y hasta me propuso ver una serie juntos por la noche. Le dije que sí. No porque quisiera. Porque necesitaba más tiempo para mirar, para escuchar, para comprobar que mi cabeza no estaba jugando conmigo. Víctor no volvió a aparecer, pero yo sabía que iba a hacerlo. Nadie se comporta tan cómodo en casa de otro a la primera cena si no tiene una razón para estar tranquilo. Y ese cabrón no estaba. Demasiado. Por eso el lunes pedí en el trabajo salir antes toda esa semana. Dije que tenía que hacerme unas pruebas médicas. Nadie puso pegas. A las 3 en punto salía del almacén y me subía al coche, sin rumbo fijo al principio. No quería espiarla directamente. No iba a seguirla como un loco por la ciudad. Quería saber cuándo, cómo, con quién, si era solo él o había más. Porque ya no se trataba solo de infidelidad. Era una duda que me roía por dentro. ¿Quién coño era ella realmente? El martes, ella salió de casa a las 7:45 como siempre, con su bolso grande de profesora, su carpeta azul con los exámenes que llevaba días sin corregir y el café en la mano. Beso rápido y un que tengas buen día, cariño. Yo ya me había cambiado de ropa y fingí salir detrás de ella, como si fuera al curro. Pero no fui al curro. Me metí en el coche y la seguí, sí, pero solo para asegurarme de algo. Quería confirmar que de verdad iba al instituto. Aparcó donde siempre, en esa calle estrecha con doble fila, sacó la carpeta, el bolso y se metió por la entrada principal. Hasta ahí, todo en orden. Pero no me fui. Me quedé allí. 3 horas. Vi entrar a alumnos, vi salir a otros, vi a 2 profesores fumando en la esquina, vi un coche de la policía municipal que dio 2 vueltas y se largó. Y vi salir a Marta. A las 11:38. Sin carpeta. Sin prisa. Con el móvil en la mano. Y sola. No cogió su coche.
Caminó 2 manzanas hasta una calle con menos tránsito y se metió en un coche gris oscuro que ya estaba ahí esperando. No era el coche de Víctor. Me lo había fijado bien el otro día. Este era un Seat León, ventanillas tintadas y sin ningún tipo de adhesivo o marca. Yo iba en mi coche, estacionado en la otra acera, y no pude ver quién conducía. Pero no importaba. La vi reír. Y tocarle el brazo. Luego el coche arrancó y se fue. No lo seguí. No quería hacerlo aún. Lo que me quemaba no era no saber a dónde iban. Era haber visto eso, su forma de tocarlo. Su expresión. Su cuerpo relajado. Como si todo estuviera bien en su mundo y yo no existiera. Volví a casa. Me duché. Me hice un café. No podía quedarme quieto. Todo me parecía sucio. Desde el sofá hasta las tazas. Pensé en llamar a alguien, a mi hermano, a un amigo del curro, pero me contuve. No quería explicaciones ni compasión ni frases hechas. Me senté frente al portátil y empecé a repasar mentalmente todo lo que había pasado en los últimos meses. Fechas, excusas, días en los que volvió más tarde, cambios de humor. Todo encajaba con una precisión milimétrica. Las jornadas de evaluación, las reuniones con padres, las clases de refuerzo por la tarde. Todo inventado. O quizás no, quizás algunas cosas eran ciertas, pero ya daba igual. No era el qué, era el cómo. Me estaba mintiendo todos los días a la cara. El miércoles, la rutina se repitió. Salió a la misma hora, volvió a entrar en el mismo coche. Yo no me moví del sitio. Me fijé mejor. Las matrículas no me decían nada, pero reconocí el abrigo del conductor cuando abrió la puerta para que Marta entrara. Era Víctor. Mismo abrigo marrón que usó en la cena. Mismo peinado. Mismo gesto de imbécil educado. Y ella volvió a tocarle el brazo al sentarse. No había duda. Era él. El tipo que había estado en mi casa, el tipo al que yo le había servido el postre. Me tragué las ganas de patear el retrovisor. No era el momento. Fui al coche, conduje hasta la zona vieja del centro y me senté en una terraza. Pedí una caña, la dejé a medio tomar y me puse a pensar. Esa noche no le pregunté nada. Fingí que todo estaba en orden. Ella hizo lo mismo. Pero yo ya tenía claro lo que iba a hacer. No necesitaba más pruebas. No necesitaba pillarlos follando para saber lo que había. Lo importante no era lo físico. Era que ella se había ido de mí hace mucho. Que llevaba meses mintiendo sin remordimientos. Y que yo me había quedado en la inopia, pensando que aún era su marido. El jueves por la mañana no fui a trabajar. Fui directamente al instituto. Llevaba una carpeta en la mano, con papeles viejos dentro para disimular. Me presenté en secretaría y pregunté por la jefa de estudios, con la excusa de que quería proponer unas charlas para los chavales sobre logística y salidas laborales. Una mentira, como las suyas. Pero útil. Me pasaron a una sala, me hicieron esperar y ahí, en ese momento, salió Marta del pasillo con cara de sorpresa. No de alegría. De susto. Como si me hubiera pillado yo a ella. Me acerqué, la saludé con 2 besos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Sorpresa, dije. Quería verte trabajar, ya que nunca puedo. Su expresión se descompuso medio segundo, luego volvió a esa sonrisa impostada de siempre. Qué raro eres a veces, Javi. Me encogí de hombros. Ya ves. No había venido a hacer una escena. Había venido a verla con mis ojos en su terreno. A mirar cómo se movía por los pasillos. Cómo saludaba a los demás. Cómo disimulaba. Y lo vi todo. A ella. A Víctor.
Y a ese momento, fugaz pero claro, en el que sus miradas se cruzaron cuando él bajaba por las escaleras y ella fingía hablar conmigo. Lo vi todo. Y ya no tuve dudas. Ninguna. Ni una sola. Esa noche no me acosté. Me senté en la cocina con las luces apagadas, mirando el reloj, escuchando cada ruido de la calle, esperando que Marta llegara del supuesto curso de actualización que tenía 2 veces al mes. Eran las 12 pasadas cuando oí la llave en la puerta. Tardó más de lo normal en entrar, como si estuviera repasando mentalmente qué decirme. Cuando entró, encendió la luz del recibidor y me encontró sentado en la silla. Se detuvo un instante, sin esperarlo, como si no supiera qué hacer al verme allí, despierto, mirándola en silencio. ¿No te acostaste aún?, preguntó mientras colgaba el abrigo. Le respondí con otra pregunta. ¿Has estado con él? No gritaba, no la acusaba, solo quería que hablara, que dijera algo real de una vez. Se quedó quieta. Bajó la vista al suelo y después me miró. ¿De qué hablas?, fingió. Ni siquiera se esforzó mucho, como si pensara que negarlo ya no tenía sentido, pero que debía pasar por ese trámite. Me levanté, despacio, y caminé hacia ella. Lo vi. El coche. Él. Tú entrando. 2 días seguidos. No necesito más explicaciones. Marta se cruzó de brazos y respiró hondo. No es lo que crees, Javi. Me eché a reír, pero no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo estar escuchando esa frase. ¿Y qué creo exactamente? ¿Que te estás acostando con ese imbécil de tu trabajo? Pues sí, eso creo, ¿y sabes qué? Ya no me importa si solo fueron besos, si no llegó a más, o si lo hacéis en su coche o en un hotel. Lo que me importa es que llevas meses mirándome a la cara como si no pasara nada. Ella me gritó entonces. Como si la estuviera acusando de un crimen sin pruebas. No te he sido infiel, no como tú piensas. Solo necesitaba hablar con alguien. Estás siempre tan en tu mundo, tan callado, tan frío. Me acerqué más. ¿Y eso te da derecho a mentirme, a reírte con él en su coche mientras yo estoy en casa cocinando para los dos? Ella se echó hacia atrás, como si no esperara que le contestara tan rápido. Víctor me escucha. Me hace sentir viva. Esa frase fue la que me terminó de derrumbar. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con resignación. Como si fuera una verdad que llevaba mucho tiempo callándose. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un mueble, una costumbre, una obligación? Marta negó con la cabeza. No es eso. Entonces explícame qué es, le exigí. Explícame cómo puedes dormir conmigo sabiendo que por las mañanas te subes al coche de otro. Dímelo. Se sentó en la silla de enfrente, con las manos entrelazadas, como si estuviera preparándose para soltar algo que llevaba mucho tiempo ensayando. No fue planeado. Empezamos hablando en la sala de profesores. Luego salimos a tomar un café. No pasó nada. Solo hablábamos. Después, no sé, me sentí bien con él. Me sentí escuchada. No dije nada. La dejé hablar. Me interesaba más lo que no decía que sus justificaciones. Y un día me besó. Yo no lo busqué, pero tampoco lo aparté. Me asusté. Pensé que podía controlarlo. Pero ya no pude. Se quedó callada. Esperando algo. Una reacción. Un insulto. Un portazo. Lo que fuera. Pero yo seguí en silencio, apoyado en la encimera. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Estás enamorada de él? No lo sé, respondió. Solo sé que contigo todo se había vuelto rutinario. Sentí una rabia sorda en el pecho. No por la palabra rutinario, sino por la facilidad con la que la soltaba.
como si describiera una película que ya no le interesaba. ¿Y tú crees que yo no lo notaba?, dije. ¿Qué no notaba cómo te alejabas, cómo fingías interés por lo que te contaba, cómo ya no me tocabas si no era porque yo te abrazaba primero? Se levantó y vino hacia mí, pero yo di un paso atrás. No vengas con caricias ahora. Eso es lo que haces con él, ¿no? Entonces rompió a llorar. Pero no fue un llanto desgarrador. Fue uno seco, de esos que salen cuando ya no quedan excusas. No quería hacerte daño, Javi. Pues te salió de puta madre, respondí. Nos quedamos en silencio. Largos segundos. Hasta que ella dijo lo inevitable. No quiero separarme. La miré. ¿Y qué quieres? Que finjamos que no ha pasado nada, que sigamos como si esto no existiera. Ella no respondió. Bajó la cabeza y se quedó ahí. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. No, dijo. Desde la cena en casa no. Lo corté. Me sentí una mierda al veros juntos. No lo cortaste porque te arrepintieras, le dije. Lo hiciste porque sentiste vergüenza. Ella asintió. Al menos fue honesta. ¿Y si no llego a darme cuenta?, pregunté. ¿Habría seguido? No respondió. No hacía falta. Ya lo sabía. El silencio de alguien que no se atreve a mentir otra vez es más claro que cualquier respuesta. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en habitaciones distintas. No gritamos más. No discutimos. No lloramos. Pero en esa calma, en esa distancia física que nunca antes habíamos tenido, se rompió algo que ya no se podía recomponer. No lo dije en voz alta, pero lo supe desde que la vi bajando de ese coche, ya no era mi mujer. Aunque legalmente lo siguiera siendo. Aunque siguiera viviendo bajo mi techo. Aunque su cepillo de dientes estuviera todavía en el baño. No me levanté con un plan exacto, pero la necesidad de hacer algo, de mover las piezas aunque no tuviera el tablero claro, era demasiado fuerte como para ignorarla. No soy un hombre impulsivo, nunca lo fui, pero cuando alguien que duerme a tu lado durante más de una década te apuñala sin avisar, algo dentro de ti se reconfigura. No quería destruirle la vida de forma teatral, no buscaba dramatismo, lo que quería era devolverle, con la misma frialdad con la que me lo hizo, una parte de su propio veneno. Lo primero que hice fue hacer copias. No de mensajes, no de fotos, sino de papeles. El contrato de alquiler, la cuenta compartida, la matrícula del coche, los extractos bancarios donde figuraban mis ingresos. No era para protegerme aún, era para preparar el terreno. Luego fui al trabajo, como si nada. Nadie notó nada raro. Pero a la hora del café me acerqué a Clara, la administrativa que lleva casi todo el papeleo del almacén. Le pedí, con la excusa de una revisión contable, un informe de mis horas extras, las retenciones fiscales y las aportaciones voluntarias al plan de pensiones. Me lo dio sin hacer preguntas. Esa noche, cuando llegué a casa, Marta estaba cocinando. Olía a pescado, lo que siempre detesté, y no dijo nada al verme. Ni yo a ella. Comimos en silencio. Ella en un lado de la mesa, yo en el otro. Como dos inquilinos que comparten piso y ya no se saludan ni se miran. Al terminar, le dije sin rodeos, quiero que te vayas a casa de tu hermana este fin de semana. Ella me miró confundida, como si no supiera de qué hablaba. ¿Por qué? Porque necesito tiempo sin ti aquí. No te estoy echando, aún. Solo quiero espacio. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa, molestia y cierta incomodidad. ¿Estás planeando algo? Sí. Estoy planeando respirar sin tener que pensar en ti. No dijo nada más. Terminó de fregar los platos y se encerró en el cuarto de baño. El sábado por la mañana hizo la maleta.
Dijo que solo se iba por 2 días, que el lunes volvería. Asentí. No la detuve. Ni siquiera me acerqué para despedirme. Cerró la puerta con esa suavidad incómoda que se usa cuando uno se siente culpable pero no quiere asumirlo. 1 hora después, ya estaba en marcha. Llamé a Tomás, un viejo amigo que trabaja en una gestoría. Le pedí que viniera con su portátil. En menos de 2 horas, empezamos a preparar la documentación para separar mis cuentas personales de las compartidas. Él no hizo preguntas, solo ejecutó. Cancelamos la tarjeta adicional de mi cuenta, saqué el dinero de mi fondo de inversión y lo traspasé a una cuenta nueva a mi nombre. También iniciamos el proceso para cambiar la titularidad del coche a mi propiedad exclusiva. A Marta le había regalado otro hace años, a nombre de ambos, pero ella lo usaba como si fuera suyo. Me aseguré de que el seguro y los pagos quedaran asignados a ella en menos de una semana. Ese mismo sábado, por la tarde, fui al instituto. No entré, claro, pero me senté en el bar de enfrente. Esperé a que cerraran y vi salir a Víctor. Lo seguí con el coche, sin esconderme mucho. Llegó a un barrio residencial, aparcó, se bajó con tranquilidad y entró en un edificio. No anoté la dirección. Ya la tenía grabada. Al día siguiente, con tiempo de sobra y sin Marta en casa, imprimí un documento falso de la Dirección General de Educación, simulando una queja formal. Lo redacté con calma. Usé lenguaje técnico, referencias al código de conducta entre docentes y una acusación concreta sobre relaciones impropias entre personal del centro dentro del horario laboral. No hacía falta ser explícito. Era solo una denuncia anónima. No quería que lo expulsaran. Solo quería incomodarlo. Que le hicieran preguntas. Que alguien en su entorno profesional comenzara a mirarlo distinto. El domingo por la tarde dejé el sobre en el buzón del centro. Sin huellas, sin firma, sin nada que me vinculara. Era solo un acto más, una pieza más en el proceso. Cuando volví a casa, lo siguiente fue revisar su portátil. Tenía la contraseña anotada en una libreta, en el cajón del escritorio. No la cambiaba desde hacía años. Lo encendí y lo revisé. No había fotos, ni mensajes guardados, pero sí vi que usaba la misma cuenta de Google desde hace tiempo. Entré al historial. Me bastaron 30 minutos para ver lo que ya intuía. Búsquedas de hoteles con habitaciones por horas, mapas de rutas discretas, un foro sobre relaciones extraconyugales que claramente no había leído por accidente. Hice capturas de pantalla y las guardé en una carpeta que titulé Recuerdos. No las imprimí. No hacía falta. Era para mí. No para ella. Yo ya sabía lo que había hecho. No necesitaba gritarlo, ni ponerlo en la cara. El objetivo no era que sufriera por lo que hizo. Era que no supiera que sabía yo. Que viviera con la duda. Que se preguntara cada día si la iba a dejar, si tenía pruebas, si alguien más lo sabía. El castigo no era el escándalo. Era la incertidumbre. No puedes protegerte si no sabes de qué te estás protegiendo. Ese fue mi regalo. Mi forma de devolverle todo lo que rompió sin pestañear. Cuando Marta volvió el lunes, la casa seguía igual. La cama hecha. Su cepillo en el baño. Pero algo había cambiado. Lo sintió en el aire. Lo notó en mi cara, en cómo no la miré, en cómo no pregunté cómo le había ido el fin de semana. Se sentó en el sofá y me dijo, ¿va a ser así ahora? Respondí sin levantar la voz, así como. Este silencio. Esta frialdad. Le dije, no estoy siendo frío. Estoy siendo justo. Ella no replicó. Apagó la televisión y se encerró en la habitación. Yo me quedé ahí, sabiendo que no había terminado, pero que, por primera vez en semanas, tenía el control de nuevo. Aunque fuera por un rato.
Los días siguientes fueron una especie de tregua falsa. Ella actuaba como si esperara que todo volviera a su sitio con el tiempo, como si bastara con preparar café por las mañanas, hablar de cosas sin importancia o preguntarme si necesitaba algo de la tienda. Yo la observaba. No le contestaba con mala educación, pero tampoco fingía interés. Le devolvía exactamente lo que me daba, una convivencia vacía. No dormíamos juntos. A veces cenábamos a la vez, otras ni coincidíamos. Yo ya había decidido que iba a hablar con ella el sábado. No quería hacerlo en mitad de una jornada laboral, ni un día cualquiera. Quería que fuera cuando no hubiera excusas, ni prisas, ni móviles que interrumpieran. Quería que escuchara cada palabra sin posibilidad de escapar. El sábado por la mañana me desperté antes que ella. Estuve sentado en la cocina con el portátil cerrado delante, sin tocarlo. Cuando bajó, vestida con la camiseta vieja que usaba siempre los fines de semana, parecía otra persona. Por un momento pensé que ni siquiera sabía que yo ya lo sabía todo. Se sirvió café, me miró de reojo y se sentó frente a mí. ¿Tienes algo que hacer hoy?, me preguntó. Sí, respondí. Hablar contigo. Su cara cambió. Supo de inmediato que no era una charla más. Dejó la taza sobre la mesa y esperó. Marta, no te voy a gritar, ni voy a hacer drama. No quiero vengarme más. No estoy esperando una confesión ni una disculpa. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Solo necesito que me digas la verdad. Toda. No porque vaya a perdonarte, ni porque quiera arreglarlo, sino porque no quiero llevarme a la tumba ninguna mentira más. Ya me comí demasiada sin saberlo. Marta se quedó en silencio unos segundos. Después bajó la vista y dijo, te fui infiel. No solo emocionalmente. No fue solo un beso. No aparté la mirada. No pestañeé. No sentí nada nuevo. Solo una confirmación de lo que ya sabía. No quiero saber detalles, le dije. No quiero saber dónde ni cómo ni cuántas veces. Lo que sí quiero saber es cuándo empezó. En septiembre, respondió. Cuando empezó el curso. ¿Y pensabas dejarlo? Ella negó lentamente. No. Al principio pensaba que sí. Pero después me acomodé. Me gustaba lo que me daba. Me sentía menos invisible. ¿Y yo te hice sentir invisible?, pregunté. Sí, respondió. No querías hablar. Siempre estabas cansado. Todo era rutina. Me incliné hacia ella. ¿Y no se te ocurrió que yo también lo estaba, que también me sentía solo, que no todo gira alrededor de lo que tú sientes? Ella apretó los labios. No discutió. No justificó. ¿Lo sigues viendo?, pregunté. No desde hace 2 semanas, dijo. Desde que te vi en el instituto. Pero antes de eso, incluso después de la cena, ¿seguías quedando con él? Sí, contestó. ¿Y después de aquella noche, te acostaste con él? Tardó unos segundos, pero dijo que sí. No hice ningún gesto. Ni de rabia ni de dolor. Me limité a tomar aire. Bien, dije. Ya no hay nada más que ocultar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con la voz apagada. Lo que debía haber hecho hace tiempo. Separarme de ti. Ella no pareció sorprendida. Solo triste. No quiero divorciarme, dijo. No quiero que esto termine así. Me levanté de la silla y apoyé las manos en el respaldo. No es cuestión de lo que tú quieras. Lo que había entre nosotros terminó cuando te subiste a ese coche. Lo único que queda ahora es decidir cómo lo vamos a hacer. Ella se echó hacia atrás y respiró hondo. ¿Quieres que me vaya de casa? No, dije. Voy a irme yo. Ya tengo un piso alquilado.
Solo necesito un par de días para terminar de mover mis cosas. El coche te lo quedas tú. Yo ya hice el traspaso. No me debes nada. Marta me miró con una mezcla de incredulidad y resignación. ¿Lo tenías todo planeado? Desde el día que te vi tocándole el brazo a ese imbécil como si fuera lo más natural del mundo. ¿Me odias?, preguntó. No, respondí. Eso es lo peor. No te odio. Te quería tanto que me vacié por completo. Y ahora no me queda nada que darte. Ni cariño. Ni rencor. Solo indiferencia. Ella rompió a llorar. No me acerqué. No la consolé. Se quedó en la silla, cubriéndose la cara con las manos, mientras yo salía del salón. Esa fue la última vez que hablamos de verdad. Los siguientes días fueron de movimiento. Cajas, ropa, cosas personales. No discutimos por objetos ni por dinero. No hacía falta. Yo me fui con lo mínimo. No quería llevarme nada que oliera a esa vida falsa que habíamos tenido. Solo mis papeles, mis cosas del trabajo, un par de libros, mi ordenador y 2 maletas. La noche anterior a mi salida, me dejó una nota en la mesa. No la leí. La tiré a la basura. Ya no necesitaba sus palabras. Me bastaba con el silencio que venía después. El piso que alquilé no tenía nada especial. Era un tercero sin ascensor, con un salón pequeño, cocina americana y una habitación que apenas cabía la cama y un armario. Lo elegí porque estaba lejos de todo lo que compartí con Marta. Ni cerca del trabajo, ni de su instituto, ni de los sitios donde solíamos ir los fines de semana. No era una huida, era una forma de respirar sin el peso constante del pasado colgado del cuello. Las primeras noches dormí mal, no porque la echara de menos, sino porque mi cuerpo seguía acostumbrado a la presencia de alguien más en la casa. Cada pequeño sonido me hacía girar la cabeza como si esperara oír su voz. Pero no llegó, y cada día me fui acostumbrando más al silencio real, no al silencio incómodo que teníamos en casa, sino al que no exige explicaciones ni favores. Volví al trabajo como siempre, pero me quedaba más tiempo allí. No porque tuviera más tareas, sino porque no quería volver al piso hasta que estuviera seguro de que no pensaría en ella ni una vez durante la cena. Empecé a comer fuera, a veces con compañeros, otras solo. Me di cuenta de que hacía años que no tenía una conversación real con nadie que no fuera por rutina o por obligación. Todo lo que hablaba con Marta estaba en piloto automático, frases que uno lanza para cumplir con el guión del matrimonio, no para compartir realmente algo. En el piso, sin nadie que preguntara cómo me fue el día, descubrí que no tenía muchas ganas de contar nada. Y eso también me hizo pensar. No solo habíamos fallado los dos, es que ya no había nada que sostener. Era una estructura vacía, algo que funcionaba por costumbre y no por deseo mutuo. Una tarde, después del trabajo, me senté en una terraza a tomar una cerveza y vi a una pareja en la mesa de al lado. No era lo que hacían lo que me llamó la atención, sino cómo se miraban. No con intensidad ni pasión, sino con atención real. Escuchaban lo que el otro decía como si importara. Me pregunté cuándo fue la última vez que yo hice eso con Marta. Y no supe responder. Quizás nunca. Quizás desde el principio todo fue una construcción basada en la idea de estabilidad y no en lo que realmente queríamos. Pensé en si hubiera cambiado algo, si lo hubiera notado antes, si hubiéramos hablado cuando las primeras grietas empezaron a aparecer. Pero después de todo lo que pasó, entendí que no habría servido. Ella no quería hablar, yo tampoco. Ambos fuimos alejándonos y solo ella fue lo suficientemente directa como para tomar una decisión. Cobarde, sí. Oculta, también. Pero fue una acción, y eso, aunque jodiera, era más de lo que yo había hecho en mucho tiempo. Un par de semanas después de mudarme, recibí un mensaje de ella.
No preguntaba cómo estaba. Solo decía que tenía algunas cosas mías aún en casa, que si quería pasar a recogerlas o prefería que me las enviara. Le contesté que las tirara. No porque no me importaran, sino porque no quería nada que hubiera estado en esa casa después de todo lo que supe. No volví a saber de ella desde entonces. No la busqué en redes, no le pregunté a nadie en común por ella, no sentí esa necesidad patética de espiar la vida del otro para ver si le va peor sin mí. Me daba igual. Ya no formaba parte de lo que era mi vida. No había odio, no había rencor. Solo distancia. Mi hermano fue el primero en darse cuenta de que algo había cambiado. Me invitó a cenar y en mitad de la comida dijo, «Tienes otra cara». Le pregunté a qué se refería. «Ya no llevas esa cara de cansado eterno. Parece que por fin dormiste bien». No le conté todo. Solo le dije que me había separado. No necesitaba entender más. Me dio una palmada en el hombro y no hizo más preguntas. Eso fue suficiente. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Me levantaba antes sin sentirme obligado. Cocinaba para mí sin pensar en quién iba a criticar si le puse sal de más o si usé los mismos ingredientes 2 veces seguidas. Escuchaba música sin tener que bajarla porque a alguien le molestaba. Y cuando pensaba en el futuro, no sentía angustia, sino espacio. No sabía qué iba a hacer, ni con quién, ni cuándo. Solo sabía que podía decidirlo solo, sin mirar de reojo a alguien más. No voy a decir que fue fácil, ni que todo terminó bien. Me jodió, me destruyó por dentro unos días, me rompió las costumbres, me desarmó la rutina. Pero ahora, viéndolo con algo de distancia, sé que lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue haber estado tanto tiempo en una relación donde ambos habíamos dejado de estar presentes. Lo que me dolió no fue que me engañara, fue no haberlo visto venir porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo una vida que ya no me pertenecía. Esta historia no tiene un final feliz, pero tampoco tiene un final triste. Solo tiene un final necesario. Marta se convirtió en parte de mi pasado. No hay odio, no hay amor, no hay nada. Solo el recuerdo de una etapa que terminó. Ahora, empiezo de nuevo. Solo. Pero más claro. Y eso, a mi edad, ya es mucho más de lo que muchos consiguen.